Nuevamente es un gusto saludarlos para hablar de otro tema de SQL Server. En específico vamos a hablar de cursores, que es un tema complejo ya que hay quienes los apoyan y quienes no. Hay que tener en cuenta que una solución basada en cursores suele ser más lenta que una basada en conjunto de registros. Esto debido a que un cursor procesa las filas de manera secuencial, mientras que el SQL Server está diseñado para manejar eficientemente conjuntos de registros. El problema de los cursores es que para un programador es más fácil, por la lógica de programación, implementar cursores, pero esta debe de ser una práctica que debemos empezar a evitar, buscando siempre soluciones basadas en set de datos o conjuntos de registros. Ahora, tengamos en cuenta que el conjunto de filas que devuelve una instrucción select está compuesto por todas las filas que satisfacen las condiciones de la cláusula o predicado del where. Este conjunto complejo de filas que devuelve la instrucción se conoce como set de resultados. Los lenguajes de programación con los que creamos aplicaciones no siempre funcionan de forma eficaz con el conjunto de resultados complejo, sino lo toman como una unidad. Esto se conoce como falta de coincidencia de impedancia en las bases de datos relacionales. Este es un término utilizado para referirse a los problemas que ocurren debido a la diferencia entre el modelo relacional de base de datos y el modelo de lenguaje de programación. En el modelo relacional tenemos tres componentes básicos, digamos. Tenemos tablas. Las tablas tienen tuplas o filas y cada fila tiene atributos con su respectivo tipo de dato. El problema puede ocurrir debido a la falta de coincidencia de impedancia. En esencia pasa de dos maneras. Uno, por problemas de tipo de dato. El tipo de dato de la base de datos no coincide con el tipo de dato del lenguaje de programación. Y el segundo problema se da porque el lenguaje de programación no puede manejar un conjunto de filas que le está devolviendo la base de datos. El lenguaje de programación quiere procesar una a una cada fila. Esto originó la necesidad de trabajar con cursores. Pero luego aparecieron lenguajes de programación más sofisticados con diferentes tipos de variables que empalman perfectamente con los tipos de datos de la base de datos, y también aparecieron objetos que permiten cargar a memoria RAM datos, como lo hacen los cursores, solo que los cursores lo hacen del lado de la base de datos, pero ahora ya se pueden manejar del lado del lenguaje de programación y se conocen como dataset o record set. Y a través de un puntero podemos navegar entre cada fila de ese dataset o record set. Explicado esto, prefiramos usar conjuntos de resultados a través de una sentencia select que con un cursor. Y si es necesario cargar a memoria un set de datos, valgámonos de Common Table Expressions o de variables tipo tabla. Entonces, en el entendido de que deben de usarse con precaución, hablemos de cursores, que su función es cargar a memoria RAM un conjunto de resultados para navegar en ellos a través de un puntero que podemos gobernar con instrucciones para avanzar o retroceder. También es interesante indicar que el cursor lo podemos declarar en un ámbito local o en un ámbito global. La primera gran división de los cursores es que pueden ser implícitos y explícitos. Implícito es cuando lo crea el SQL Server y ahí no tenemos incidencia nosotros. El SQL Server se encarga de crearlo normalmente cuando hacemos las operaciones de manipulación de datos como insert, update, delete y por supuesto select. Un cursor explícito es cuando el usuario lo declara. Para ejemplificar cómo manejar nuestro cursor a través de 5 pasos, vamos a usar nuestra base de datos Norwin y el primer paso para crear nuestro cursor es declararlo. Para eso utilizamos la instrucción declare, asignamos un nombre al cursor, indicamos que ese objeto que estamos creando es de tipo cursor e indicamos el tipo de cursor que será. En este punto es importante indicar que cuando creamos un cursor podemos definir el alcance que tendrá el cursor, las opciones de recuperación del cursor,
el tipo de cursor y también el tipo de bloqueo que tendrá contra las filas el cursor. Cuando hablamos de alcance, nos referimos a que este puede ser global, que especifica que el cursor puede ser usado por cualquier objeto dentro de la conexión, mientras que si es local, el cursor solo puede ser usado por el procedimiento almacenado, trigger o consulta que contiene el cursor. En cuanto a las opciones de recuperación, el SQL Server de Microsoft admite dos opciones. Forward Only, que especifica que el cursor solo se puede desplazar hacia adelante, desde la primera fila hacia la última. Y Scroll, que permite navegar dentro del cursor hacia adelante o hacia atrás, proporcionando 6 opciones para obtener los datos. First para ir al primer registro, Last para ir al último, Prior para regresar, Next para avanzar y Relative y Absolute. En cuanto a los tipos de cursores, vamos a contar con 4 tipos de cursores. Static, que es un cursor estático que puede moverse hacia adelante y hacia atrás. Fast Forward, que si no especificamos es el tipo de cursor predeterminado y que es idéntico al estático, excepto que solo puede desplazarse hacia adelante. Dynamic, que es un cursor dinámico. Las adiciones y eliminaciones son visibles para otros en la fuente de datos mientras el cursor está abierto. Y Keyset, que es similar al cursor dinámico, excepto que no podemos ver registros que otros agreguen. Si otro usuario elimina un registro, es inaccesible desde nuestro conjunto de registros. Y también, al crear el cursor, podemos especificar el tipo de bloqueo. Un bloqueo es el proceso por el cual una base de datos restringe el acceso a una fila en un entorno multiusuario. Esto permite que dos usuarios no puedan simultáneamente modificar o afectar el mismo registro. Se utiliza para mantener la integridad de los datos y en el SQL Server los cursores pueden manejar 3 tipos de bloqueos. Read Only, que especifica que el cursor no se puede actualizar. Scroll Locks, que proporciona integridad de datos en el cursor. Especifica que el cursor bloqueará las filas a medida que se leen en el cursor para garantizar que las actualizaciones o eliminaciones realizadas con el cursor tengan éxito. Y Optimistic, que especifica que el cursor no bloqueará las filas a medida que se leen en el cursor. Por lo tanto, las actualizaciones o eliminaciones realizadas con el cursor no tendrán éxito si la fila se ha actualizado fuera del cursor. Para nuestro ejemplo, vamos a especificar las opciones de recuperación del cursor como Scroll. Esto permitirá que podamos navegar dentro del cursor, moviéndonos a nuestro antojo, al primero, al último, al siguiente o al anterior registro. También puede ser, en vez de Scroll, Forward Only, y este solo nos permitirá avanzar. Es decir, que si llegamos al registro 20, no podremos retroceder al 19, al 18, sino solo vamos a poder avanzar. El tipo que estamos escogiendo aquí sí nos permitirá retroceder. Entonces el primer paso es declarar el cursor. Declarado nuestro cursor, ahora lo debemos de aperturar. Para eso hacemos un open, el nombre del cursor. Una vez el cursor está abierto, ahora ya podemos navegar dentro de él. Para navegar utilizamos el comando fetch, seguido de la dirección hacia donde queremos llevar el puntero. En este caso estamos escribiendo fetch first. Eso quiere decir que nos llevará al primer registro de nuestros datos cargados a memoria. Pero si queremos seguir avanzando, en vez de first tendríamos que escribir next. Next es el modo de avance predeterminado, así que también podríamos omitir esta palabra y dejar solo fetch from, el nombre del cursor, que de manera predeterminada avanzará a la siguiente posición. Así que hacemos clic en ejecutar y vemos el siguiente registro, y si volvemos a hacer ejecutar, vamos a ver el siguiente, y así sucesivamente cada vez que presionemos ejecutar. Pero si queremos retroceder, podemos escribir prior, y si damos clic en ejecutar, retrocedemos y retrocedemos, y si queremos ir al último registro, ponemos last. Esto porque el tipo de cursor que elegimos fue de tipo scroll.
Ahora, una vez cumplida nuestra función del cursor, es importante cerrar el cursor. Entonces, al cerrar el cursor, ya no vamos a poder navegar dentro de él. Es decir, que si corro la instrucción de fetch, pues ya no puedo navegar dentro del cursor porque está cerrado. Pero atención, puedo volver a abrirlo y puedo volver a navegar dentro de él, mientras no lo desaloje de la memoria RAM del equipo, que ese sería el último paso, el delocate. Primero lo vamos a cerrar nuevamente y ahora lo vamos a desalojar de la memoria. Ahora, obviamente, debemos de tener sentencias que nos permitan automatizar la navegación dentro del cursor. Para eso, el SQL Server cuenta con el ciclo while. Así que en vez de que nosotros estemos marcando la instrucción fetch y dándole a ejecutar, podemos hacer que él vaya avanzando a través de un ciclo. Para esto tenemos nuestro siguiente ejemplo. Aquí inicialmente vamos a declarar unas variables en las cuales vamos a almacenar los datos que recibamos del cursor. Entonces estamos creando unas variables de texto y luego vamos a declarar el cursor. El cursor esta vez solo tomará 4 columnas: Customer ID, Company Name, Contact Name y Country. Luego abriremos el cursor y una vez abierto el cursor utilizaremos la instrucción fetch para posicionarnos en el primer registro y cargar la primera fila a nuestras variables. Una vez puesto nuestro puntero en el primer registro, ya podremos utilizar la sentencia while. Esta sentencia while creará un ciclo para ir moviéndose de posición en posición dentro del cursor, y para saber que sí existe el registro, utilizamos una variable del sistema que se llama @fetchStatus. Esta variable devolverá 0 siempre y cuando en la posición donde se mueva el puntero exista un dato. Cuando deje de existir el dato, ya no devolverá 0. Así que dentro del ciclo le indicaremos que imprima las variables concatenadas por un espacio. La primera vez, como ya hemos hecho un primer fetch que carga valores a la variable, la primera vez podrá devolver el primer registro. Pero para que avance al siguiente, volveremos a utilizar la instrucción fetch cargando la siguiente posición y así sucesivamente mientras permanezca dentro del ciclo. Finalmente, terminada esta operación, cerraremos el cursor y lo desalojaremos de la memoria. ¡Listo! Ejecutemos todo esto junto y veámoslo funcionando. Veamos entonces cómo navegó uno a uno dentro de los datos cargados al cursor, que son los datos de la tabla Customers, y luego con la instrucción print nos los está mostrando uno a uno. Para cambiar el tipo de cursor, solo tenemos que especificar al declararlo si va a ser global o local y el tipo de cursor. SQL Server admite 4 tipos de cursores: el estático, que llena el conjunto de resultados durante la creación del cursor y el resultado de la consulta se almacena en la caché durante el tiempo de vida útil del cursor. Un cursor estático puede moverse hacia adelante y hacia atrás. Otro tipo de cursor es Fast Forward, que es idéntico al estático, excepto que solo puede desplazarse hacia adelante. Dinámico, que permite las adiciones y eliminaciones, y son visibles para otros en la fuente de datos mientras el cursor está abierto. Y Keyset, que es similar al cursor dinámico, excepto que no podemos ver registros que otros agreguen. Si otro usuario elimina un registro, es inaccesible desde nuestro conjunto de registros. Para ejemplificar cómo asignar el tipo de cursor, en nuestro ejemplo nosotros vamos a colocar estático. Aquí podríamos variarlo
a Fast Forward o Dynamic, por ejemplo. Hagamos otro ejemplo, pero esta vez modifiquemos datos. Ajustemos nuestro código para que lo podamos ver todo en la pantalla. Y lo especial ahora es que vamos a agregar la instrucción for update a nuestro cursor para que permita actualizaciones. Y dentro del while vamos a realizar un update agregándole al company name la palabra modificado. Listo, vamos a marcar y ejecutar. Y aquí nos va a mostrar cómo fue actualizando uno a uno los datos. Se presentó un inconveniente en el primer registro y vamos a ver si hay otros donde muestra que el registro fue truncado. Eso quiere decir que al agregar el texto modificado excede el número de caracteres para el que está hecho el tipo de dato. Vamos a hacer en este caso un select asterisco from customers y veamos entonces que la mayoría de los registros dicen modificado. Algunos, como el registro 2, no fue posible hacer la operación porque excedería el número de caracteres y esos fueron los errores que nos devolvió. Esta es la manera entonces del trabajo con cursores. Tengamos en cuenta que este conjunto de instrucciones se podría empacar dentro de un procedimiento almacenado, que es lo que normalmente se hace una vez organizamos correctamente nuestras sentencias y el manejo de nuestro cursor. Se trabaja a través de un procedimiento almacenado. Y la recomendación es manejarlos apropiadamente, que no sean nuestra primera opción, sino démosle un poco de análisis. Como dije anteriormente, prefiera el uso de variables de tipo tabla o de Common Table Expressions antes de llegar a cursores.